Este jueves 17 de junio se conmemora el bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes. Fue un militar y político salteño que cumplió una destacada actuación en la gesta por la independencia argentina, una pieza fundamental también en la estrategia del libertador, el general José de San Martín. Lo recordamos aquí también en este bicentenario desde TVP Noticias, de la televisión pública de Tierra del Fuego. El gaucho más gaucho, le decían al general que fue gobernador de la provincia de Salta y que hoy se está recordando su aniversario de su fallecimiento, 200 años, ¿no? Por eso hoy el presidente de la Nación encabezó el acto en la provincia de Salta rindiendo homenaje al caudillo argentino. Bien, de esta manera comenzamos entonces nuestro programa. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Todo bien? Muy, pero muy bien. ¿Qué tal tu día? Hermoso, ¿Movido, hermoso, movidito hasta último momento, chequeando información, confirmando, hablando Perfecto. con distintas fuentes, así que todo ese material lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos en primer término a compartir los títulos. Vamos. Muy bien, se definió ayer un incremento de los salarios mínimos del 42% para empleados de casas particulares que se dará en 4 tramos. Además, por primera vez se les reconocerá la zona a este sector y la antigüedad laboral. Campaña Madres Protectoras. Vamos a tener detalles de esta campaña que se realiza a nivel internacional todos los 17 de cada mes. Y además busca visibilizar las violencias contra las madres protectoras, mujeres que son desoídas cuando denuncian abusos y violencias cometidos contra sus hijos por parte del progenitor. Y hoy también en TVP Noticias vamos a hablar de la vuelta a la promesa lealtad a la bandera nacional, porque este año, luego de la pandemia, regresa el tan esperado acto en los distintos establecimientos educativos de toda la República Argentina. Hoy vamos a conocer cuál será el protocolo que llevarán adelante los establecimientos educativos para el cuidado justamente de los niños. Muy bien, vamos a comenzar a desarrollar la primera información. Para ello estamos en comunicación telefónica con Alika Quinan, activista, docente universitaria también, quien preside su propia fundación. Alika, muy buenas noches, bienvenida aquí a la televisión pública de Tierra del Fuego nuevamente. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Guada? Muy bien, Alika, muchas gracias por este contacto con nosotros. También queríamos comentarle a la comunidad que recientemente se conoció el fallo condenatorio donde se amplía la condena de quienes fueron tus explotadores allí en este prostíbulo ubicado en la capital fueguina. Alika, bueno, queríamos que le cuentes también a la comunidad por qué se llega a este segundo proceso federal. Bueno, llegamos a una segunda instancia de juicio en función de las apelaciones que nosotros hicimos. Recurrimos a la primera sentencia dado que no estábamos de acuerdo, no solamente con las penas de prisión y la figura que se les había dado a quienes habían captado, trasladado, reclutado y hospedado o tenido alojadas a las víctimas, como así también tampoco estábamos de acuerdo con la indemnización que se otorgaba, ¿no? Que vendría a ser el quantum punitivo, en términos un poquito más jurídicos, que es la pena de prisión efectiva y la condena económica que se hace en realidad a los proxenetas y a la municipalidad. Esto no es que solamente se hace un reclamo de dinero o dinerario solo a la municipalidad. Aquí se hace un reclamo indemnizatorio a todas las partes. Bien, y en este sentido, con respecto a la cuestión indemnizatoria, ¿no? Esta cuestión de tratar de reparar el daño, obviamente, hacenos por favor un análisis para que se pueda comprender de que esto no hay posibilidad de volver las cosas a su lugar como se pretende en este sentido. Bueno, cuando nosotros hacemos un reclamo económico, y digo nosotros porque yo soy parte querellante, ¿no?, en la causa, con lo cual eso también significa que debo ser consultada en todas las instancias y que dirijo en cierta forma el destino que se le puede llegar a dar a la demanda.
¿sí? Sí. Que no es las mismas posibilidades que a veces tienen las víctimas, que solamente forman parte de la causa o del juicio, cuando no se incorporan como querellantes y solamente son testigos de la causa. Esa vendría a ser como una de las diferencias. Por eso yo todo el tiempo he hecho una serie de reclamos y que han debido de ser escuchados, donde he solicitado penas y donde mis abogados, mis abogadas han tenido que manifestarse al tribunal. Y discúlpame, Guada, repetime la pregunta porque no. ¿Cómo considerás vos esta cuestión de la reparación del daño? Porque entendemos que efectivamente esto no ocurre, obvio. No, a ver, hay una ley que les dice a los jueces que claramente deben indemnizar a las víctimas. A mí ya de por sí el término indemnizar no me gusta, porque indemnizar, como lo dice la raíz de la palabra, es volver a un estado natural. O sea, es que como que saliste indemne de una situación. Es como atravesar el fuego y decir, no me quemó nada. No, nosotras hemos atravesado el fuego, nos hemos quemado, tenemos heridas que hay que seguir sanando, debemos de continuar haciendo terapia, no solamente yo, sino también lo que es mi familia y otras víctimas también que deberían de ser y son tenidas en cuenta en todo este proceso reparatorio. Lo que pasa es que lo más notorio o lo más llamativo es la parte querellante, que es la que todo el tiempo está haciendo los reclamos. Entonces, en función del daño, porque pasar por un prostíbulo, haber sido víctima de trata, no es algo que pasa así nomás por la vida de una víctima. Te deja daños físicos, por el consumo de alcohol, el consumo de drogas, para poder sostener las noches de explotación, ¿correcto? Sí. Y aparte porque en muchos casos, si es que no es prácticamente en todos, los propios proxenetas ponen a disposición las drogas, el alcohol, para que las víctimas hagan uso y abuso de estas y poder aprovecharse del estado de las víctimas, ¿no? De las adicciones propias de las víctimas. Y el daño psicológico, el daño moral que produce la prostitución, no solamente en la mujer que ha sido explotada, sino en toda la sociedad, ¿sí? Por eso a mí me parece tan importante como una política pública la ley de trata. La ley de trata viene a reparar, primero viene a reconocer el delito gravísimo que se estaba cometiendo, ¿no? Cuando se abrían locales, burdeles, prostíbulos, para que otras mujeres fueran explotadas. Entonces, esto viene a reparar en función de la sociedad, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿qué ha sucedido con las víctimas? Cuando hablamos de mujeres que han sido captadas en situación de vulnerabilidad, mujeres vulnerables, mujeres que jamás han salido de la situación de pobreza. Entonces, sumado a todo el daño psíquico, físico, el daño moral, en nuestro abogado civilista, el doctor Martínez Alcorta, fue muy claro cuando habla la imposibilidad de chance, ¿no? Si Alica no hubiese estado en el prostíbulo, ¿qué hubiese pasado con Alica? Alica podría haber estado trabajando en cualquier otro lado, podría haber estado trabajando y cobrando sumas dinerarias acorde a las capacidades, ¿no? No solamente mías, sino de cualquier otra víctima. Entonces, la imposibilidad de chance también es importante tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, en función de eso se hace toda una serie de demandas, se hace un cálculo sobre el tiempo que fue explotada y se va directamente a los proxenetas por el daño sufrido, pero pensemos en que las propiedades de los proxenetas deben de estar embargadas. Por eso se decomisa. La figura del decomiso viene puntualmente a esto, para que luego esas propiedades de esta gente, que no son personas buenas ni personas que son colaborativas en nuestra sociedad, son proxenetas, son explotadores, que siempre están buscando mujeres jóvenes para poderlas explotar y mujeres que sean fácilmente captadas. En su momento fuimos nosotras. El día de mañana puede ser tu hermana, tu hija, cualquier mujer que pueda estar atravesando un momento difícil
en su vida y que sea fácilmente reclutada por estos seres despreciables, ¿no?, en nuestra sociedad. Entonces, el embargo de estas propiedades, el decomiso de estas propiedades, luego va a remate. En función de ese remate que todavía, o sea, no ha sucedido, todavía no ha llegado el momento de poder llegar a rematar el sale. Por eso es importante también que la prensa se informe a la hora de poder dar una noticia o poder comentar una noticia, porque tenemos prensa amarillista y tenemos prensa que a veces te dice, bueno, van a cobrar una suma millonaria o nuevamente van a cobrar. No, yo no he cobrado un centavo. Yo en 10 años prácticamente que llevamos el juicio, no he cobrado un centavo ni por parte del tribunal, ni por parte de Nación, ni por parte de la municipalidad. Y si bien me parece maravilloso el trabajo que se puede llegar a realizar desde diferentes lugares a la hora de visibilizar, desde provincias, desde la municipalidad, necesitamos mucho más y necesitamos casos que realmente sean casos testigos donde las víctimas se involucren, las víctimas puedan aportar, las víctimas sean no solamente testigos de la causa, sino también se conformen como parte querellante, para ponerse al lado del gran trabajo que hacen todas las fiscalías federales en todo el país y así poder condenar efectivamente a los proxenetas y que cumplan penas efectivas de prisión, donde corresponde, en prisión. Alica, finalmente te quería también consultar cuál va a ser la estrategia ahora. ¿Ustedes quedaron conformes con esta nueva condena para los explotadores? Bueno, yo en realidad celebro esta segunda especie de ratificación de que claramente acá no hemos venido a discutir la figura penal, porque ya claramente son proxenetas, eso quedó demostrado en el primer juicio con todas las pruebas que se aportaron en su momento. Pero bueno, Argentina tiene, si bien la ley de trata es muy clara, pero somos muy garantes, sobre todo de los derechos humanos de los imputados. Se les permite hablar en los juicios, se les permite salidas transitorias, se les permite un montón de cuestiones que claramente hablan del garantismo en materia de derechos humanos que tiene nuestro país. Pero a la hora de las condenas, prisión, son penas bastante pobres, o sea, que estos individuos y estas individuas hayan explotado por más de 20 años a mujeres, a jóvenes, a mujeres muy jóvenes, en Tierra del Fuego. Eso significa cifras, algo así como miles de mujeres que hayan pasado por su prostíbulo, por las cuales él se ha enriquecido. Entonces, es importante que tengamos en mente de que 8 años es muy poco, es la mitad de lo que yo fui explotada por ellos. Con lo cual, me parece que se quedaron cortos, pero también las imposibilidades de una ley de trata donde el máximo son 12 años, bueno, la realidad es que mucho más no se puede pedir. Pero sí se podría haber podido reconocer que cada uno de los daños antes mencionados, el daño físico, el daño moral, no vale 300.000 pesos. ¿Sí? Por más que, porque se hace el cálculo y te dicen, bueno, 300.000 pesos más intereses y costas. Sí, bueno, las costas son para los abogados. Y los intereses son en función del tiempo que ha pasado. Eso no quiere, yo no tengo la plata en un banco y estoy generando intereses. No, esa plata no es mía, no me corresponde y tampoco puedo pensar en ese dinero ni para absolutamente nada. Entonces, cuando se piensa en construir un proyecto de vida, ¿podemos construir un proyecto de vida cuando hay un daño físico, psicológico con 300.000 pesos? No se puede construir mucho. Entonces, hay que revisar las condenas económicas, hay que revisar que no quiero, hay palabras que no quiero utilizar porque se normaliza la explotación, pero ¿qué vale el sufrimiento de una víctima? ¿Qué vale el daño de una mujer? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto ¿Se vale? le puede poner precio? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la explotación de un cuerpo? No tiene precio. Pero por supuesto, el tribunal, los jueces, tienen que dar un número
es el trabajo que les toca hacer y ellos tienen que dar números que sean acordes a la tortura y al sufrimiento que en ese momento se ejerció sobre mí y sobre otras mujeres, Bien. otras compañeras. Y bueno, en función de eso después ya le tocará al Estado reparar y ver de qué manera se va a cobrar eso y en qué momento. Por lo pronto, nadie puede pensar en cobros ni en dinero. Sí vamos a apelar en función a esta disconformidad. Bien. Vamos a recurrir la sentencia y vamos a continuar. Y si tenemos que llegar a la Corte Suprema, vamos a llegar. Bien, te agradecemos como siempre la gentileza para poder dialogar con nosotros, Alika. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Escuchábamos a Alika Quinan, activista por los derechos de las mujeres y sobre todo lo que tiene que ver con el abolicionismo en los delitos de este índole, ¿no? De la explotación sexual. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de las empleadas y empleados domésticos de la República Argentina, porque la Comisión Nacional del Trabajo de Empleados Domésticos ha anunciado un aumento del 42% que será pagado en 4 tramos y 2 puntos para destacar porque se van a agregar 2 ítems que son zona desfavorable en este sector del país y también la antigüedad. Aquí los detalles. Se consiguió en paritarias en el día de ayer un aumento para todas las categorías de empleo doméstico en un 42% total. Este aumento estaría dado en 4 tramos. El primer tramo empezaría con este mes, digamos, con el mes de junio, en un 13%. El segundo tramo de un 12% a partir del 1 de septiembre, el 5% a partir del 1 de diciembre y el último tramo, que sería de un 12%, a partir del 1 de marzo del año 2022. Lo importante que hubo en esta paritaria fue el reconocimiento de la zona para todo el personal. Ese fue, digamos, un gran logro porque hace tiempo que se viene peleando, digamos, por este reconocimiento. Este reconocimiento en la zona, y también surgió la novedad que también se va a reconocer la antigüedad. ¿Qué significa para la trabajadora de casas particulares? Muy importante porque se le reconoce a la persona los años trabajados. Este ítem va a tener que estar de ahora en adelante en los recibos de haberes, el 1% de aumento, digamos, respecto del salario, teniendo en consideración los años de trabajo. Quiere decir que por cada año, bueno, le va este 1%. Que sé que es el único sector que no tenía la antigüedad. Cuando todos los sectores y aún en la ley de contrato de trabajo está el ítem de antigüedad. A partir de este mes la zona se incrementa en 2 puntos más, es decir que quedaría en un 30% de zona. Una buena noticia para el personal doméstico entonces de toda la República Argentina y en especial para los de Tierra del Fuego que van a cobrar justamente zona desfavorable, Guadalupe. Exactamente. En instantes vamos a estar dialogando con la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Géneros de la Nación a raíz de la media sanción obtenida en diputados para obtener la ley de cupo trans. Así que vamos a estar conociendo detalles de cómo se viene trabajando en este sentido. Así es. Ahora una pausa, ya venimos con más. Bien, segundo bloque aquí en TVP Noticias. Hasta las 9 de la noche estamos en vivo para toda Tierra del Fuego y vamos a hablar, como decía Guadalupe antes de la pausa, de esta ley de cupo de inclusión laboral del colectivo trans, transgénero y transexual, donde, bueno, la Cámara Baja la semana pasada aprobó justamente, le dio media sanción, Sí. Hubo un plenario hoy en el Senado y pasó para el 24 de junio la discusión. El tratamiento. El tratamiento justamente de la ley en la Cámara de Senadores. Vamos a hablar con Alba Rueda, que es la subsecretaria de Políticas de Diversidad de Nación, para que nos explique justamente los detalles de esta ley. ¿Cómo estás, Alba? Bienvenida a TVP Noticias. Muchas gracias, estoy muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo ha sido el camino hasta aquí? Un análisis te pedimos de la lucha, ¿no?, que fue todo esto.
Bien, esta lucha empieza en el año 2012 con una referenta argentina travesti muy importante, Amancay Diana Zacayán, que principalmente dice y fija como criterio que la ley de identidad de género es un enorme aporte para nuestras ciudadanías trans, pero que no resuelve la cuestión de fondo que tiene que ver con las condiciones de vida de las personas trans. Desde entonces inicia todo un proyecto en la provincia de Buenos Aires que se traduce en la primera ley de cupo trans que fue aprobada en el año 2015. Desde entonces, y de manera transversal a todo el país, las organizaciones sociales LGBTQ+, han planteado la necesidad de que efectivamente exista una política pública afirmativa que tenga una respuesta a esa desigualdad estructural que arma las condiciones de vida de las personas trans. Tiene que ver con la expulsión de los hogares, tiene que ver con la expulsión en los ámbitos educativos, salud, la falta de oportunidades en el ámbito laboral, y todos los estudios sociales y culturales sobre población trans han dado cuenta de esta realidad. Entonces, en el 2020, cuando asumimos nuestro gobierno nacional, uno de los compromisos más importantes fue situar la ley de cupo trans como uno de los impulsos más fundamentales para dar una respuesta, sobre todo en un contexto de pandemia. Y por eso el presidente de la Nación creó el año pasado, en septiembre del año pasado, a través del decreto 721, el cupo trans en el sector público nacional, es decir, en el Ejecutivo Nacional, que abarca los 22 ministerios, abarca también sus organismos descentralizados y las empresas donde el Estado tiene mayoría. En paralelo, el proyecto continuó en un consenso en la Cámara Baja, se llegó a un dictamen en diciembre y durante todo este año se estuvo trabajando en la labor parlamentaria que termina la semana pasada en la aprobación de la media sanción de cupo trans. Así que de manera transversal todos los sectores sociales, tanto de gobierno, también como el Parlamento argentino y así como las organizaciones trans han aportado para que se apruebe la ley de cupo trans en Argentina, con lo cual creemos que estamos en un escenario de muchas convicciones para que se resuelva una situación de profunda desigualdad a través de esta acción afirmativa. Por primera vez el Congreso de la Nación va a votar una ley afirmativa de cupo trans y esto es un paso fundamental para romper esa desigualdad que tiene dos datos muy significativos. Por un lado, el promedio de vida de las personas trans, sí. La contabilidad de mortandad de las personas trans es de 40 años, y por el otro lado, la falta de oportunidades en el ámbito laboral. Entre el 80 y 90% de las personas trans dicen y señalan que nunca tuvieron un empleo formal, lo cual esas son justamente las cuestiones que fundamentan estos proyectos y esta decisión política. Subsecretaria, buenas noches. Quería consultarle para también transmitirle esta información a la comunidad, sobre todo en Tierra del Fuego, que, dicho sea de paso, la ciudad de Río Grande cuenta con una normativa que establece el cupo trans. Quería que nos comente cuáles son los principales aspectos de esta norma en el caso de que sea aprobada. Bien, tiene que ver con que se amplía la base de espacios para la contratación, no solamente tiene que ver con el Ejecutivo, tiene que ver con el Legislativo y con el Poder Judicial. Bien. Y además incorpora a las empresas privadas a través de incentivos que se pueden dar desde el gobierno, desde el Estado, para que promover las contrataciones a personas trans. Ese es uno de los ejes. Y el otro, que también es muy, muy importante, tiene que ver con que no solamente se fija el ingreso de las personas trans, sino también se trabaja para la permanencia de las personas trans a partir de dos líneas de política pública. Formación en el empleo, es decir, capacitación y formación en el empleo, y por el otro lado, la terminalidad educativa, que tiene que ver principalmente con recuperar esa línea de exclusión que sacó a las personas trans de los ámbitos educativos. Así que ese es el esquema en línea general. Bien, desde el último decreto, como usted mencionaba, del presidente, ¿cómo ha sido la incorporación de estas personas justamente a los ámbitos públicos? ¿Cómo se viene dando?
se viene dando de una manera muy consistente, de manera progresiva y más amplia. Se han triplicado las personas trans que trabajan en el Estado desde septiembre, desde que se abrió el cupo trans, es decir, que hay una muy buena recepción y además los equipos de trabajo, nosotros estamos haciendo todas unas tareas de capacitación y actualización de la información para las personas trans y esto tiene bastantes resultados positivos porque son bienvenidas, las personas trans son acompañadas y además los ámbitos sindicales del gobierno, tanto para ATE como para UPCN, han generado una propia campaña para poder promover el empleo de personas trans en el sector público, con lo cual realmente hemos tenido una fuerte bienvenida y creo que además es muy auspicioso para pensar que efectivamente nuestra sociedad, que ya es diversa, tiene que reconocer también traducirse en instituciones diversas que representen. Entonces, esa es la apuesta de fondo y creo que estamos en el camino correcto, por supuesto. Alba, quería preguntarle cuál es el porcentaje del cupo justamente de la inclusión laboral, tanto en el Estado como en el privado. ¿Qué porcentaje va a ser de este colectivo? Tanto en el proyecto del decreto tanto en el proyecto de ley con la media sanción y en el decreto 721 se habla de al menos el 1% de personas trans, es decir, tiene que ver con el 1% del total de trabajadoras y trabajadores del Estado, con lo cual es un número importante, sobre todo si se toman digamos, el poder judicial y el poder legislativo como ámbitos donde se amplía esa base, con lo cual esperamos marcar una política pública que tenga su eco en las provincias y si no, que se adopten otras políticas de empleabilidad para las personas trans. Y en el sector público, y en el sector privado, en las empresas privadas, va a depender también de aquellas que adopten y se incorporen a este régimen de incentivos que pretende dar el Estado a partir de la aprobación de la ley. Muy bien, Alba, muchas gracias por este contacto. Estaremos justamente llamándote, si así se permite, para seguir hablando del tema. Bien, muchas gracias. Y la novedad es que hoy ya se ha cerrado el dictamen también en senadores, así que estamos en una instancia muy auspiciosa y en la recta final. Así que pronto esperamos buenas novedades. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y felicitaciones por todo el trabajo. Muy bien, vamos a cambiar de tema, Guadalupe. Exactamente, vamos a hablar de una situación ocurrió en la ciudad de Río Grande, el reclamo de una madre para que las autoridades administrativas puedan suprimir del documento de identidad de su hija el apellido y el nombre de su progenitor. Y este pedido tiene que ver porque esta persona fue condenada por el abuso sexual justamente cometido contra la menor. Es un tema muy complejo, muy delicado y vamos a conocer en primer término qué decía hoy la madre afuera del registro civil cuando realizaba este reclamo frente a los medios. Concretamente quiero que hoy sea el último día que yo tenga que andar dando vuelta con este oficio. Acá esto está en manos de los letrados. No puedo decir otra cosa. Esto se tiene que terminar. Hoy mi hija debe tener la identidad que le corresponde. No nos sigan revictimizando, porque a nosotros nos están revictimizando hace 3 años. Y adjunto en el acta de nacimiento la causa del porqué. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nosotros ya tuvimos el juicio. Él está condenado. Él está saliendo con salidas laborales. Y nosotras, mi hija pidió supresión de apellido. Mi hija no quiere saber, tiene miedo. ¿Por qué no nos dejan vivir? Hemos estado 6 años sin poder salir de Tierra del Fuego por no tener documentación. Hemos estado atrapadas, presas en libertad. Silencio nunca más. Estoy cansada, necesito respuestas. Hoy he tenido el humanismo que me han podido entregar esta copia fiel, pero lamentablemente yo tengo que estar con mi letrada. Hoy es un día muy importante. Hoy debe ser el precedente. Hoy se termina la revictimizada para mi hija. El violador no es parte más de nuestra vida. Se entiende que no lo queremos atrás, adelante, ni en el costado, ni en ningún lado. No lo queremos más. Por favor, que se termine. Hay fechas, años. Basta de ultraje, basta de revictimizada. Silencio nunca más.
con la supresión del apellido se termina este calvario, comienza a terminarse este calvario. Totalmente, sería una libertad. ¿Sabes lo que es? Vuelvo, te doy un ejemplo básico. Mi hija va a la escuela. Con esto del protocolo le cambiaron la maestra suplente. La maestra suplente no sabía, no tuvieron el tiempo de explicarle qué pasaba. La llamó por su nombre y mi hija no quiso ir a la escuela más. ¿Hay derecho que no quiera ir al dentista para que no le griten el apellido del abusador? La prohibición parental está. Sáquenlo del acta de nacimiento y del DNI. Está en manos del juez ahora. Estamos acompañando otros papás porque necesitamos que le den respuesta a Mariana. Ya hace mucho tiempo que viene dando vuelta y necesita paz, ella, la nena. Necesita que le saquen el apellido, necesita que le saquen el apellido de detrás del DNI y detrás del certificado de nacimiento también, que es lo que se está pidiendo, porque encima le están poniendo el causal de por qué se le está sacando el apellido. Y creo que está marcada, es algo muy feo, es muy horrible para la víctima. Sobre este tema también consultamos a las autoridades del Registro Civil de la provincia para conocer también la explicación de lo que está ocurriendo desde el punto de vista administrativo. Respecto a este tema que nos consultan, es necesario aclarar que nosotros tomamos contacto con este caso en oportunidad de recibir un oficio judicial donde se ordenaba la supresión de apellido paterno de la menor. Cumplimos con la manda del juez y en la partida se asentó que la menor quedaría inscripta solo con el apellido de la mamá. Luego recibimos un segundo oficio donde se ordenaba la inscripción de la privación de la responsabilidad parental del progenitor. Responsabilidad parental es la anterior patria potestad que preveía el Código Civil anterior y es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de sus hijos. También en este caso cumplimos con la orden del juez. Luego de todo esto, la letrada de la mamá hizo un planteo por escrito solicitando que en el dorso del DNI de la menor se eliminaran los datos del progenitor. Y aquí hay que aclarar que el DNI no lo emite el Registro Civil de la provincia, sino un organismo nacional que es el Registro Nacional de las Personas. Y el documento lo expide en base a la partida de nacimiento. En la partida se inscribió la supresión del apellido paterno, la privación de la responsabilidad parental del progenitor, pero la filiación paterna, en cuanto a lo biológico, está subsistente, no se impugnó. La menor tiene un doble vínculo filiatorio, paterno y materno, por más de que solamente lleve el apellido de la mamá y el progenitor se encuentre privado de sus derechos. El registro civil lamentablemente no tiene facultades para modificar de oficio esta cuestión, solo podría hacerlo con una orden judicial. Y la verdad que, como aquí entiendo que no estaría en juego la cuestión biológica, puntualmente y como única alternativa viable, atento a las particularidades que tiene este caso, nosotros como registro no conocemos el fondo porque no accedemos al expediente, pero entendemos que es un caso muy delicado y bueno, se nos ocurre como posibilidad la alternativa de que la autoridad judicial libre un oficio al Registro Nacional de las Personas ordenando la emisión del documento sin consignar en el dorso los datos del progenitor. Esto a modo de excepción. Pero bueno, esta cuestión quedará librada al criterio judicial. Nosotros estamos a entera disposición, tanto de la mamá, de la menor, como de la justicia, en todo lo que podamos colaborar desde el registro civil.
decíamos, Víctor Hugo, es un caso complejo, muy delicado. Por otra parte, como medio de comunicación hemos ocultado la identidad de la madre para no revictimizarla, ni a ella, ni a la menor, obviamente, víctima de este delito. Tampoco hemos difundido las imágenes del oficio porque allí figuran los datos de los progenitores de la niña. Por otra parte, sobre este tema estuvimos consultando fuentes judiciales. Se emitió la sentencia de la supresión de apellido en el año 2019, luego otra donde se considera ya la privación de la responsabilidad parental. Vos podés suspender o privar, directamente se lo privó a este hombre. Esto ya es una cuestión que se podría resolver quizás con un amparo o una declaración de inconstitucionalidad de la norma que es el Registro Nacional de Identidad de las Personas. ¿Sí? Claro. Esto es lo que obliga justamente a que figuren los progenitores al dorso del documento. Una cuestión que obviamente excede ya la causa aquí en la justicia ordinaria, será la vía administrativa agotarla. Esas son las posibilidades que hay hasta el momento. Pero hay que también tener en cuenta que si, por otra parte, se suprime la cuestión del progenitor, es uno de los agravantes en la condena penal, ¿sí? Que también, dicho sea de paso, es importante considerar este ítem. Cuestión que veremos cómo se viene desarrollando luego en los próximos meses. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar de una situación que tiene que ver con los más chiquititos, cómo han sufrido la pandemia los chicos y las chicas de 4 y 5 años, porque han cambiado sus conductas, por supuesto, y estaremos con los detalles tras la pausa. Bien, continuamos aquí en TVP Noticias y como decíamos antes del corte, Guadalupe, vamos a hablar ahora con Andrea Abadi porque ella es directora del Departamento Infanto Juvenil de la Fundación INECO. INECO junto a la Cruz Roja Argentina hicieron un estudio en 20 provincias de la República Argentina de cómo ha impactado la pandemia en los más chiquititos, en menores de 4 y 5 años. Buenas noches, Andrea Abadi, te saludamos desde TV Pública en Tierra del Fuego. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, queremos que nos cuentes justamente sobre los resultados, el análisis de este estudio que ha dado realmente resultados sorprendentes, ¿no? En cuanto al comportamiento de los más chiquititos frente a esta pandemia. Sí, claramente los más pequeños fueron quienes en nuestra muestra habían reportado mayores problemas emocionales y mayores dificultades en relación a la continuidad escolar. La verdad es que los niños pequeños en todas las muestras han dado que han sufrido enormemente con el lockdown, con este aislamiento que han vivido y de alguna manera fueron quienes también, si nos ponemos a pensar, tuvieron menor capacidad de comprensión de el porqué de las normativas de cuidado, del barbijo, del lavado de manos, de por qué no poder abrazarse con los amigos, abrazar a la maestra, perder contacto con toda su rutina y quedaron dentro de una nebulosa durante todo este tiempo porque, bueno, claramente los padres creyeron que el jardín de infantes era solamente un lugar de recreación, cuando en realidad el jardín es un lugar de muchísima estimulación necesaria e imperiosa para poder entrar luego en primer grado en todo lo que es el proceso de lectoescritura. Por ende, bueno, quedaron como más a merced de quién los cuidaba y de qué es lo que se pudo hacer con ellos. Realmente encontramos que fueron quienes más sufrieron en esta muestra que pudimos recabar de más de 4.000 casos en todo el país. Andrea, quería consultarte cuáles han sido los principales aspectos que salieron, que resultaron en estos estudios, desde lo emocional, lo conductual, qué cuestiones han llamado mucho la atención y que seguramente nosotros, aquellos madres y padres que tenemos niños de esa edad, lo hemos notado también en algunos casos, ¿no? Por supuesto. Sí, claramente lo que más se ha notado es irritabilidad, hiperactividad, situaciones de mal humor, de malestar. Los chicos en general a esta edad tienen un rango de expresión de las emociones tal vez más limitado que cuando son más grandes. Sí. En general todo lo atraviesan a través del fastidio, la irritabilidad, el llanto sin causa, las alteraciones del sueño, regresiones en relación a volver a hacerse pis, aquellas cosas que ya habían logrado.
y el aburrimiento constante, ¿no? En general, los niños más grandes tienen mayor capacidad ideativa y cognitiva como para poder expresar qué es lo que sienten de una manera más cabal. Pero en los pequeños lo vamos a ver con cambios que tienen que ver básicamente con la irritabilidad y el malestar general. Bien. Otras cuestiones tienen que ver, por ejemplo, ahora que en este año, ¿no? Algunas provincias, de acuerdo a la situación epidemiológica, por lo menos Tierra del Fuego, distintos, obviamente, Buenos Aires, Cava o algunas otras provincias, ¿no? La presencialidad, la vuelta a las aulas. Estamos prontos a ingresar en el receso vacacional de invierno. Es necesario también un descanso luego de esta nueva etapa que iniciaron los más pequeños este año. En realidad, la etapa que iniciaron es una etapa bastante inestable. Sabemos que si vamos a las vacaciones de invierno, al receso, tiene que ver por otras cuestiones, no porque los niños estén agotados o porque haya habido un exceso de trabajo sino porque, bueno, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, tenemos que, incluso epidemiológicas en algunos lugares, se ha decidido que se alarguen o se va a decidir que se alarguen las vacaciones, pero no porque los chicos estén cansados, por el contrario, los chicos en realidad, salvo aquellos niños en cuales impactó desde el punto de vista de aumentar niveles de ansiedad o ansiedad de separación, en general están deseosos de reencontrarse en sus ámbitos de rutina, como es la escuela. En algunos niños sí ha impactado fuertemente en lo que llamamos ansiedad de separación. En este sentido, hubo muchos chicos que les fue muy, muy complejo volver a reinsertarse en medios escolares y que han sufrido fuertemente esto, ¿no? Que en realidad empezaron con sintomatología inespecífica, como dolor de panza, dolor de cabeza, vómitos, todos malestares que expresan un alto nivel de ansiedad de separación y que de alguna forma impedían volver a clases. Pero esto es porque la pandemia o el aislamiento lo que hizo fue detonar una vulnerabilidad preexistente y bueno, estamos con las consecuencias emocionales en todas las edades. Abadi, quería preguntarle qué herramientas, seguramente hay muchos padres que están mirando esta entrevista, qué herramientas le podemos dar justamente a los mismos para, bueno, subsanar esta situación de sus hijos. Lo primero, tranquilizarlos, que si las escuelas están abiertas es porque realmente hay una total seguridad de que no nos vamos a contagiar, que todos nos estamos cuidando, que ellos también pueden hacer algo por cuidarse, como mantenerse las manos limpias, y que realmente la situación está relativamente controlada. No hace falta hablar de cifras con los niños pequeños ni con los niños de un poco más grandes. En general las cifras asustan y son situaciones que ellos no pueden manejar. Entonces, trabajar en base a que si todos nos cuidamos, esto vamos a poder pasarlo lo más rápidamente posible. Bueno, Andrea Abadi, le agradecemos este contacto con TVP Noticias. Será hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a cambiar de tema. Durante este fin de semana, recordamos, el COE habilitó la posibilidad de que los establecimientos educativos puedan organizar con los protocolos aprobados los actos de promesa a la bandera en el marco del 20 de junio. Víctor Hugo, esto se está trabajando desde el Ministerio de Educación con los establecimientos, con las escuelas. Nosotros vamos a conocer ahora a continuación de qué manera y cómo se va a retomar esta situación, la vuelta de los actos a las instituciones educativas. Las ceremonias, bueno, se hacen de acuerdo a las posibilidades que tenemos hoy. Los protocolos son necesarios, ¿sí? Cada escuela ha recibido de parte de las direcciones provinciales, tanto de primaria como de especial, como de privada, ese encuadre donde van a tener que ajustarse para poder llevar a cabo estas ceremonias, donde tienen en cuenta las burbujas, la presencialidad de ellas, se deben ajustar al protocolo, este protocolo autorizado por el COE, para poder llevarse adelante. Indudablemente que es una fecha importante en lo que tiene que ver con el Día de la Bandera. Sí, es el primer compromiso cívico que toma una persona, así que
por eso se hizo tanto hincapié en la elaboración de este protocolo para que se puedan llevar a cabo y adelante estas ceremonias. La presencialidad no se suspende, se respeta las burbujas que están asistiendo. Van a tener que, por supuesto, tener barbijo, el distanciamiento correspondiente. Las banderas van a estar en los pies, sin abanderados, significa esto, para poder realizar este evento. ¿Qué va a pasar con los padres? Las familias van a poder participar de dos maneras, digamos, en una presencial con un número acotado y también hay escuelas que los van a transmitir por sus páginas, por sus aulas virtuales. Bien, cabe aclarar que la presencialidad para la promesa de lealtad de la bandera que se va a realizar la próxima semana en distintos establecimientos educativos indica que por alumno pueden asistir 2 familiares. Esto es en todos los establecimientos educativos donde van a tener que informar quiénes van a asistir justamente para acompañar al pequeño que va a prometer la bandera. Vamos a cambiar de tema. En Tolwyn estuvo presente la ministra de Gobierno y Seguridad, la doctora Adriana Chaperón. Allí mantuvo distintas actividades con el personal policial. Agradecido por la visita de la señora ministro. Empezó a conocer las instalaciones, fue a conocer la comisaría, lo que es la brigada rural, lo que es la sección Canes. La verdad que agradecidos en esta instancia porque bueno, vino a conocer en primera persona lo que estamos viviendo acá en lo que es la localidad, ¿no? La verdad que no se puede ser el acto central, no podemos participar por cuestión protocolar, pero bueno, se hizo entrega de menciones especiales, reconocimientos y distinciones por acto de servicio al personal policial, no solamente de Tolwyn, sino también de la Brigada Rural y de la recién creada Grupo Javier. Buen día. Se trata de una actividad programada con antelación junto a la ministra de Gobierno, Secretaria de Justicia y autoridades policiales a fin de efectuar una recorrida que lo venimos realizando desde la jefatura propia, pero en este caso también quiso hacer lo mismo la señora ministra de Gobierno para conocer lo que ya sabemos, las falencias que tienen las distintas instalaciones de edilicia acentuada sobremanera en Tolwyn y también hacer entrega de los distintos reconocimientos que vienen postergados desde el 2020 y el 2021 en cuanto a los actos destacados de servicio del propio personal, enmarcado dentro del 136 aniversario de la institución. No podemos hacer un acto masivo, enmarcado en lo que ordena la normativa para la pandemia, así que lo realizamos de manera personalizada y llegamos a cada uno de los integrantes de nuestra policía provincial. La pandemia nos ha obviamente cortado muchas cosas, no solamente el saludo, sino también la posibilidad de encontrarnos, ¿no? Ha sido el mes pasado el Día de la Policía y teníamos preparado estos reconocimientos, vamos entregándolo puntualmente en cada lugar para respetar los protocolos. La verdad que, como les decíamos a los chicos, bueno, además recorriendo, ¿no? Cada uno de los lugares, la policía tiene hoy unos déficits importantísimos en todo lo que tiene que ver infraestructura, servicios, materiales para trabajar, móviles y salarios, que no es un tema menor. Así que bueno, nuestro compromiso, venir a decirles que estamos trabajando para ellos, que trabajamos con los jefes todos los días para mejorar, hay mucho para mejorar y vamos de a poco, pero bueno, también teníamos que contarles que ayer estuvimos con la ministra de Obras Públicas, seguimos diseñando lo que va a ser la nueva comisaría de Tolwyn, porque bueno, como ustedes habrán podido apreciar, esta que fue la primera comisaría ya dio su resultado, ahora tenemos que poder avanzar. Bueno, me parece que es un momento para encontrarnos, aunque sea de a poquito y sin acto formal, pero bueno, por lo menos visitarlos y que sepan que estamos dispuestos a hacerlo. Venimos además a contarles que estamos poniendo en marcha un proyecto que ya está en marcha en el Gobierno Nacional, que tiene que ver con una línea telefónica y un mail para reclamos del personal policial, que va a ser totalmente anónimo, donde ellos van a poder manifestarnos cómo ven ellos las situaciones, cuáles son las situaciones que creen que debemos modificar, para que además puedan tener desde las autoridades también una respuesta. Me parece que eso es importante, porque a veces no podemos hablar con todos ellos, pero ellos también tienen reclamos y cosas que a lo mejor nos quieren decir, tienen obviamente, como ustedes saben, todas las fuerzas de seguridad tienen una estructura y un reglamento bastante rígido, entonces me parece que esto es una oportunidad para que ellos puedan
decirnos qué es lo que necesitan, qué es lo que está pasando, cómo están viendo las políticas públicas que llevamos adelante. Esto va a depender de la Secretaría de Justicia, o sea, nada va a tener que ver con la Secretaría de Gobierno, que es quien tiene a cargo el área de policía. Muy bien, con esta información vamos a la pausa, la última, ya se viene el pronóstico del tiempo y quizás alguna notita más si tenemos tiempo, ¿eh? Ya venimos. Guadalupe, te interrumpí. No, para nada. Último bloque en TVP Noticias. Vamos a conocer la campaña internacional que se ha divulgado por redes sociales, denominada Madres Protectoras. La campaña internacional de Madres Protectoras 2021, SIMP, convoca este 17 de junio a madres protectoras sin distinción alguna para hacer oír su voz en todo el mundo y proteger a nuestras hijas e hijos, así como a nosotras mismas, de las violencias de abusadores y sus cómplices institucionales. Es una campaña nacional e internacional. Todos los días 17 de cada mes se va a concientizar, se va a poner una foto sobre madres protectoras que estamos en contra del abuso sexual infantil, madres de todas partes del mundo que estamos peleando por el tema de la vinculación hacia la vinculación paterna con el abusador. Por supuesto, estamos en contra de esto. Así que bueno, nos hemos unido, ya venimos trabajando hace un tiempo atrás con mamás protectoras a nivel nacional y hoy por hoy ya es a nivel internacional. ¿De qué manera pueden acompañar a aquellas madres protectoras en esta campaña, en esta virilización que ustedes están solicitando? Pedimos que nosotros estamos con un cartel que dice que somos madres protectoras y acompañamos a todas las mamás y lo puede hacer cualquier mamá, cualquier persona que esté solidarizado con nuestra causa y que sabemos que hay mucha gente, solamente con un cartel. Momento ahora de compartir los datos. El pronóstico del tiempo para las próximas horas en Río Grande. Una temperatura mínima de 1 grado, una máxima de 6 grados, humedad del 80%, viento entre 20 y 30 kilómetros por hora, cielos nubosos. Bueno, en Tolwyn para mañana se espera una mínima de 0 grados, máxima de 4 con una humedad del 82%, viento entre 11 y 23 kilómetros por hora con cielo nuboso. Finalmente en la capital fueguina vamos a conocer una máxima de 4 grados, una mínima de 1 grado bajo cero, humedad del 88%. El viento rondará entre los 7 y 32 kilómetros por hora, cielos nubosos. Bueno, parece que el invierno todavía no ha llegado del todo a Tierra del Fuego. Recordemos que el lunes arrancamos el invierno, Guadalupe. Por suerte, Víctor Hugo. Bien, nos despedimos como siempre. Mañana a las 20 horas aquí por la televisión pública de Tierra del Fuego. Muchas gracias, que descansen.